La sombra del chupacabras en Colonia Elía. En el verano de 2001, en la tranquila localidad de Colonia Elía, ubicada en la provincia de Entre Ríos, Argentina, una serie de eventos macabros comenzaron a perturbar la paz de sus habitantes. Lo que parecía una comunidad apacible y segura, de pronto, se convirtió en el escenario de uno de los relatos más espeluznantes y aterradores jamás contados. Colonia Elía, con su aire rural y sus vastos campos verdes, se encontraba a pocos kilómetros de Concepción del Uruguay. Era una comunidad donde todos se conocían y donde los días transcurrían entre labores agrícolas y tardes compartidas en familia. Sin embargo, a principios de enero de ese año, comenzaron a aparecer signos de que algo siniestro se cernía sobre la comunidad. Los primeros signos. La primera señal de alarma surgió cuando Ramón Gutiérrez, un granjero local, descubrió a varias de sus cabras muertas en circunstancias misteriosas. Era una mañana de domingo, y Ramón se dirigía a alimentar a sus animales cuando se encontró con la escena escalofriante. Las cabras yacían inmóviles en el suelo, con perforaciones en sus cuellos, y lo más perturbador, sin una gota de sangre en sus cuerpos. El suelo alrededor de los animales estaba seco, sin rastro de sangre, como si algo hubiera drenado todo el líquido vital de las criaturas. Ramón, un hombre curtido por el trabajo en el campo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entendía qué podía haber causado tal atrocidad. Llamó a sus vecinos para que presenciaran lo que había encontrado. Entre los primeros en llegar estaban Juan Carlos Martínez y su esposa, Marta. Ambos quedaron impactados por la visión de los animales mutilados. El miedo se propaga. A medida que se difundía la noticia, otros granjeros comenzaron a reportar hallazgos similares. En cuestión de días, más de una docena de animales habían sido encontrados muertos en circunstancias idénticas. Las descripciones eran consistentes, marcas de perforación en el cuello y cuerpos completamente desangrados. Una noche, Marta Martínez, presa del miedo y la curiosidad, decidió montar guardia cerca del corral de su casa. Juan Carlos la acompañó, llevando consigo una linterna y un rifle. Los dos permanecieron en silencio, observando las sombras que se movían bajo la luz de la luna. De repente, Marta vio algo moverse rápidamente entre los arbustos. Al enfocar la linterna, pudieron ver fugazmente una figura extraña. Era pequeña, con grandes ojos rojos y una piel grisácea. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura desapareció en la oscuridad. Juan Carlos disparó su rifle hacia donde había visto la figura, pero no hubo ningún sonido que indicara que hubiera alcanzado su objetivo. Al día siguiente, encontraron más animales muertos, con las mismas marcas macabras. La criatura parecía escurrirse como una sombra, dejando a su paso muerte y desolación. El testimonio de Ramón. Ramón Gutiérrez, quien fue uno de los primeros en encontrar a sus animales muertos, se convirtió en una de las voces más prominentes en la comunidad. En una entrevista con el periódico local, describió su experiencia con detalle. Nunca había visto algo así en mis 40 años de vida en el campo. Es como si una bestia sobrenatural hubiera venido a cazarnos. No hay explicación lógica para lo que está sucediendo. Mis cabras estaban sanas, y de un día para el otro, las encuentro así, desangradas y con esas marcas horribles en el cuello. No sé qué tipo de criatura puede hacer algo así, pero sé que no es de este mundo. La casa del chupacabras. Desesperados por poner fin a la matanza de sus animales, los granjeros de Colonia Elía decidieron organizar una cacería nocturna. Armados con linternas, rifles y machetes, formaron grupos de vigilancia para patrullar los campos y los alrededores de los corrales. Se turnaban para mantener la guardia, con la esperanza de atrapar a la criatura responsable de los ataques. Una noche, mientras Juan Carlos y un grupo de granjeros vigilaban el área, escucharon un ruido extraño proveniente del bosque cercano. Con cautela, se acercaron a la fuente del sonido. A medida que avanzaban, sintieron una presencia ominosa que parecía observarlos desde las sombras. De repente, uno de los granjeros gritó, señalando una figura que se movía rápidamente entre los árboles. La persecución fue breve pero intensa. La criatura, que ahora podían ver con mayor claridad, era aún más aterradora de lo que habían imaginado. Tenía un cuerpo delgado,
extremidades largas y garras afiladas. Sus ojos rojos brillaban con un resplandor inquietante y su piel grisácea parecía absorber la luz de las linternas. Juan Carlos disparó varias veces, pero la criatura se movía con una velocidad y agilidad sobrenaturales. Los granjeros se dispersaron en el bosque, intentando acorralar al ser, pero este parecía jugar con ellos, apareciendo y desapareciendo entre las sombras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la criatura se desvaneció en la oscuridad, dejando a los hombres exhaustos y temerosos. El relato de Marta. Marta Martínez, quien había visto a la criatura más de cerca, compartió su experiencia con el periódico local. Su relato agregó un nuevo nivel de terror a la historia. Lo que vi esa noche me perseguirá por el resto de mis días. Esa cosa no era de este mundo. Sus ojos, nunca olvidaré esos ojos rojos, llenos de odio y hambre. Se movía con una velocidad increíble, y su piel parecía absorber la luz. Cuando nos miró, sentí como si nos estuviera cazando a nosotros. No es solo un animal, es algo mucho peor. La desesperación crece. Con cada nuevo ataque, el miedo y la desesperación en Colonia Elía crecían. Los granjeros comenzaron a trasladar sus animales a otras localidades, buscando refugio en lugares más seguros. Algunos incluso abandonaron temporalmente sus tierras, incapaces de soportar la constante amenaza de la criatura. Las autoridades locales, aunque escépticas al principio, comenzaron a tomar en serio las denuncias. Enviaron a varios agentes para investigar, pero no encontraron ninguna evidencia concreta que pudiera explicar los ataques. Los cuerpos de los animales muertos eran enviados para su análisis, pero los resultados eran inconclusos. No había signos de veneno ni rastros de ningún depredador conocido. El punto culminante. El punto culminante de esta pesadilla ocurrió una noche de febrero, cuando la criatura atacó a una familia entera. Los Rodríguez, una familia de 4, vivían en una granja al borde de Colonia Elía. Esa noche, escucharon ruidos extraños provenientes del corral y decidieron investigar. Lo que encontraron fue una visión de horror. El corral estaba cubierto de sangre, y los cuerpos de sus animales yacían esparcidos por todas partes. Mientras se acercaban, vieron a la criatura alimentándose de uno de los cerdos. El padre, Miguel Rodríguez, intentó ahuyentarla con un machete, pero la criatura se lanzó sobre él con una velocidad asombrosa. La familia corrió de vuelta a la casa, encerrándose en el interior mientras la criatura golpeaba las puertas y ventanas, intentando entrar. Los Rodríguez pasaron la noche aterrorizados, escuchando los ruidos de la criatura fuera de su casa. Cuando finalmente amaneció, la criatura había desaparecido, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. La familia, traumatizada por la experiencia, decidió abandonar su hogar y mudarse a la ciudad. El misterio persiste. A pesar de los numerosos esfuerzos por capturar al chupacabras, la criatura nunca fue atrapada ni vista nuevamente con claridad. Los ataques cesaron tan misteriosamente como habían comenzado, dejando a la comunidad de Colonia Elía con más preguntas que respuestas. Con el tiempo, la historia del chupacabras en Colonia Elía se convirtió en una leyenda local, una advertencia sobre los horrores que pueden acechar en la oscuridad. Aunque muchos intentaron encontrar explicaciones racionales, las evidencias y los testimonios de los testigos sugieren que algo verdaderamente macabro y sobrenatural visitó esa pequeña comunidad rural. Epílogo. Años después, algunos de los testigos todavía se estremecen al recordar aquellos días. Marta Martínez, ahora anciana, aún cuenta la historia a sus nietos, advirtiéndoles que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. No sé qué era esa cosa, pero sé que estaba llena de maldad. La gente puede no creerme, pero yo sé lo que vi. Y espero que nunca más tengamos que enfrentarnos a algo así. El relato del chupacabras en Colonia Elía sigue siendo una de las historias más espeluznantes de Entre Ríos, una que mezcla el miedo a lo desconocido con la realidad de los testimonios y las evidencias encontradas. Bueno gente, eso es todo, no olviden suscribirse y activar la campanita para mantenerse al día de todo el nuevo contenido que vaya subiendo, hasta luego.